Cuando nace un bebé prematuro, es una mezcla de una alegría inmensa y a la vez de muchísima incertidumbre. Y justo en el centro de todo eso hay un reto que es, fundamental, la primera respiración. Hoy vamos a explorar la ciencia detrás de cómo se ayuda a los más pequeños a dar ese primer paso que es, sin duda, el más vital de todos. Todos conocemos ese sonido, ¿verdad? Es el momento en que un recién nacido anuncia su llegada, el instante en que sus pulmones se llenan de aire por primerísima vez. Es un hito universal, el comienzo de todo. Pero claro, para algunos, este momento no es tan sencillo. Para millones de bebés, ese primer aliento no es un acto reflejo, un llanto triunfante, sino una lucha enorme. ¿Qué pasa cuando los pulmones sencillamente no están listos para funcionar fuera del útero? Pues ese es el problema clave que vamos a desglosar ahora mismo. Y ojo, que no hablamos de un problema menor o aislado. Para que nos hagamos una idea, la Organización Mundial de la Salud estima que solo en 2020 la cifra fue de, 13,4 millones de nacimientos prematuros en todo el mundo. Es que es una barbaridad. 13,4 millones de pequeñas historias que empiezan con una lucha tremenda. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el desafío médico al que se enfrentan estos recién nacidos. ¿Qué es lo que ocurre exactamente dentro de esos pulmones tan pequeños? Esta afección se conoce como síndrome de dificultad respiratoria, o SDR. A veces también se le llama enfermedad de la membrana hialina. El problema de base es la falta de una sustancia clave, el surfactante. Y ese déficit convierte algo tan simple como respirar en una tarea, monumental. Esta analogía es perfecta para que entendamos la física del problema. Imaginemos eso, que las paredes internas de los pulmones inmaduros se pegan, se quedan adheridas y, claro, oponen una resistencia enorme a abrirse con cada inspiración. Y aquí tenemos la explicación científica. Dentro de los pulmones hay una fuerza natural, la tensión superficial, que lo que hace es tirar de las paredes de los alvéolos hacia adentro, intentando cerrarlos. Los alvéolos son esos saquitos diminutos donde se intercambia el oxígeno. Sin algo que contrarreste esa fuerza, cada respiración exige un esfuerzo tremendo solo para volver a abrir esos sacos que se han colapsado. Es un ciclo agotador que el cuerpo de un prematuro simplemente no puede soportar. Por suerte, la propia naturaleza tiene una solución para este problema de física. Y esa solución, como os podéis imaginar, es la gran protagonista de nuestra historia de hoy. Se llama surfactante pulmonar. Pensemos en él como si fuera una especie de lubricante o un antiadherente a nivel molecular. Esta mezcla de lípidos y proteínas recubre por dentro los alvéolos y ¡zas!, rompe esa tensión superficial. Esto permite que los saquitos de aire se queden abiertos, con muchísimo menos esfuerzo. Es básicamente lo que hace que respirar sea algo eficiente. Entonces la pregunta es ¿por qué los bebés prematuros no tienen suficiente? Bueno, pues esta cronología lo deja clarísimo. La producción importante de surfactante no arranca hasta la semana 24 de gestación más o menos. Un bebé que nace antes de ese punto, o incluso un poco después, es que simplemente no ha tenido tiempo de fabricar la cantidad que necesita para poder respirar sin ayuda. Vale, si ya sabemos que la naturaleza tiene la solución, la siguiente pregunta para la ciencia era obvia. ¿Podemos replicarla? Y es aquí donde la medicina entra en juego de una forma espectacular. La pregunta que lo cambió todo en la neonatología fue así de simple, pero a la vez increíblemente profunda. Si el problema es que falta surfactante, ¿podemos simplemente añadirlo desde fuera? La respuesta, por suerte, fue un sí rotundo. Esta cita de la monografía que hemos analizado lo resume a la perfección. La capacidad de administrar surfactante artificial o exógeno no fue una pequeña mejora, no, fue una auténtica revolución que ha salvado literalmente incontables vidas. Pero claro, tener un tratamiento revolucionario es solo una parte de la historia. La otra es cómo lo administramos en los pulmones más delicados que existen. El siguiente gran reto fue encontrar la forma de hacerlo de la manera más segura y menos agresiva posible. La evolución en este campo ha sido constante. El objetivo siempre ha sido el mismo, conseguir todos los beneficios del surfactante, pero minimizando los riesgos que puede tener, por ejemplo, la ventilación mecánica, como el daño pulmonar, y esto nos ha llevado a un refinamiento continuo de las técnicas. Aquí en la tabla podemos comparar un poco los dos enfoques. Por un lado está el método más, tradicional, el INSURE. Este implica intubar al bebé y conectarlo a un ventilador. ¿Funciona? Claro, es muy efectivo, pero también es bastante invasivo. Y por otro lado tenemos los métodos más modernos, como LISA o MIST, que son, muchísimo más suaves. Lo que hacen es usar un catéter súper delgadito para administrar el surfactante mientras el bebé sigue respirando por su cuenta. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evitar toda la parte de la ventilación mecánica para el procedimiento.
Muy bien, hemos visto el problema, la ciencia que hay detrás y la solución. Ahora vamos a unir todas las piezas del puzzle para entender por qué este avance es tan importante. A ver, el punto clave aquí es que esta es una historia de progreso en muchísimos frentes. Primero, la ciencia identificó un problema físico básico, la tensión superficial. Después, la biología nos desveló la solución de la naturaleza. Y finalmente, la innovación clínica y la ingeniería desarrollaron formas cada vez mejores de aplicar ese conocimiento. Cada paso ha sido vital, transformando lo que antes era una pura lucha por sobrevivir en una oportunidad real para empezar una vida sana. Toda esta historia de éxito nos deja con una pregunta final que es, la verdad, muy inspiradora. La medicina neonatal ha avanzado a pasos de gigante, así que pararse a pensar en qué nuevos descubrimientos están a la vuelta de la esquina nos llena de esperanza para el futuro de los recién nacidos más vulnerables.